Buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí, efectivamente, informar a la ciudadanía de este proyecto de ley que tiene, si bien es cierto, es bastante extensa, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, como el señor ministro de Finanzas decía, hay que verle la ley de manera íntegra, global, porque lleva implícito inclusive la corrección de ciertas distorsiones que había en el tema tributario. La ley está apuntando o está enfocando a una tributación que sea sencilla, que sea eficiente, que sea fácil, ¿no? ¿En qué estado se encuentra primero el proyecto de ley? Ahorita se encuentra ya en debate del Pleno de la Asamblea Nacional, luego tiene que regresar a la mesa para continuar el trámite, ¿no? Muy bien. En lo que tiene que ver con materia tributaria, tiene importantes beneficios para la ciudadanía en general. Por ejemplo, se está eliminando el anticipo de impuesto a la renta. ¿Qué era el anticipo de impuesto a la renta? Era el pago anticipado que se hacía del impuesto a la renta. O sea, lo que yo creía que iba a ganar ese año tenía que pagar ese impuesto. Sí, lo que se proyectaba en función del ejercicio anterior. Para poner un ejemplo, yo declaré renta en marzo, la renta del ejercicio fiscal 2018. Para este año tenía que proyectar el anticipo de impuesto a la renta para el 2019. Tenía que hacer el pago en julio y septiembre. Entendíamos que eso llevaba implícito una afectación en el flujo del contribuyente. Entonces, claro, el contribuyente lo que tenía que hacer para cumplir con esta obligación es ver de su flujo, pagar, muchas veces disminuir empleados. Entonces, se está corrigiendo esa distorsión para que el impuesto a la renta solamente pague las personas que tienen utilidades. Nada más. ¿Por qué? Porque antes de la ley de fomento económico, recordemos, había el impuesto mínimo. ¿En qué consistía el impuesto mínimo? Si es que yo ya al hacer la declaración, pongamos en este ejemplo, 2020 hacía declaración y no tenía utilidad o el impuesto a pagar era menos que el anticipo era el impuesto mínimo. Entonces había esta distorsión, ¿no? Que no había el hecho generador como tal, pero se pagaba impuesto. Entonces se está corrigiendo esta distorsión para que únicamente paguen los que tienen utilidad. Puede llamarnos, por favor, al 3970-813, 3970-822 y también tenemos aquí nuestro número de WhatsApp para que nos mande las preguntas relacionadas a este tema. Abogado, hablemos también del IVA de las plataformas digitales, que es uno de los anuncios que ha llamado bastante la atención en el Ecuador. Sí, no es un tema nuevo. En países como Colombia, Uruguay, Argentina ya se está haciendo. Y esto hay que entenderle que es un servicio que se está prestando en el Ecuador y es el servicio del uso de la plataforma digital. Por ejemplo, hablamos de Cabify, Uber, claro, entonces puede ser servicios que estén desplazando a las personas que sí cobran el IVA, ¿no? Entonces es una competencia, de cierto modo, competencia desleal. En ese sentido, si es que un servicio se está prestando en Ecuador, indudablemente tiene que tributar. Entonces se está corrigiendo o se está colocando en la ley que también tiene que tributar estos servicios, ¿no? ¿Cómo se van a tributar? Porque uno dice, quizás para ciertas plataformas de entretenimiento es más sencillo porque uno ahí mete la tarjeta de crédito y te cobran una vez al mes. Pero, por ejemplo, en cada viaje de un lugar a otro, el punto A al punto B, utilizando, en cambio, las plataformas de movilidad. Sí, tenemos un agente de percepción que al momento en que cobra, porque ya en la aplicación digital ya sale el valor, en ese valor tiene que cobrar incluido el IVA. Entonces incluye el IVA, el señor percibe y al final del mes tiene que hacer esta declaración. O que sea en efectivo el pago o con tarjeta. Exactamente, cuando es con tarjeta, en cambio, el emisor de la tarjeta es el que hace la retención, porque recordemos también que estos valores generalmente salen del país. Exacto, entonces lo que estamos haciendo es que si hay una actividad que está en el Ecuador, tiene que tributar y tiene que aportar. Entonces, el momento que sale, la tarjeta de crédito hace la retención y lo pasa al servicio de rentas internas. Otro tema que también se está discutiendo y que es importante informar a la ciudadanía es el ICE o el impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas. A ver. Eso sí me parece excelente. Sí, ¿en qué consiste esto? El ICE no es un impuesto de por sí tan recaudatorio, ¿no? Como el IVA, como renta, sino que es un impuesto que lo que pretende es desmotivar el uso. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas, cigarrillos, ya sea porque es perjudicial para el ambiente o para la salud. Entonces, en este sentido es para el ambiente. Hay muchos países que de plano cortaron el uso de fundas. De hecho, ya afuera ya están cobrando un mínimo porcentaje. Ya no te ofrecen. De hecho, eso me pasó en las últimas vacaciones. Ya ni siquiera te ofrecen. Y si tú quieres, ok, paga. Entonces uno se acostumbra. Yo ya andaba con mi bolsita o en la misma mochila ponía y así. De esa manera también me ahorraba, ¿no? Y ayudaba al planeta. Sí, o hay países que de plano ya no tienen. Ofrecen, o sea, ya ni en la tiendita ya no hay. Usted sabrá cómo llevar. Sí, exactamente. O sea, toma el producto, yo le cobré y vaya. Sí, entonces, pero es importante
importante tomar en cuenta que es una transición para ir creando Exacto. una política ecológica. Entonces, en este sentido está pensado, está proponiéndose el impuesto que sea en los supermercados, en las farmacéuticas y de manera general aquellos establecimientos que tengan más de 2 sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a la panadería, a la tienda de la esquina, no voy a pagar por esa funda plástica, porque entendemos que son compras minoritarias. Pero si es que hago compras ya más grandes, obviamente tengo que pagar por esas fundas. Recordemos también que hay muchas personas que cuando van a un supermercado no piden una funda, sino que para una funda usan 3. Sí. Entonces es un poco concientizar y aportar con el medio ambiente, ¿no? Es un impuesto que aporta con el medio ambiente. Entonces, como le vemos, de manera general es una reforma tributaria que hay que verle global, ¿no? Que tiene muchos beneficios, que corrige ciertas distorsiones y más que nada está apuntando a la simplicidad y a la progresividad. A la progresividad en el sentido de que el que más tiene, más aporta. ¿Cómo es el tema de los beneficios? Hay algunos beneficios hasta en salud. Me parece a mí que es importante que la gente lo sepa. Sí, se está corrigiendo una distorsión que había para las tiras reactivas para medir la glucosa, que es para las personas que tienen diabetes. Recordar que las personas que tienen diabetes se tienen que hacer este control al menos 3 veces al día. Entonces, como por el impuesto podía ser que era un poco más costoso, lo hacían uno o no lo hacían, pero eso es necesario. Entonces, lo que se está proponiendo es que estos insumos graben con el IVA 0%, con lo cual indudablemente tienen que bajar, porque es un tema de salud, no es un tema que deba tributar, sino es de salud. Al igual de este tema de salud, hablamos del IVA, el 0% de en flores, en camiones como tractores. De los tractores, sí. Más de sí, eso también, efectivamente es para dar un impulso al sector agrícola, que se ha estado dejando un poco de lado, ¿no? Entonces, para este sector lleva implícito algunos beneficios o incentivos, precisamente en el plan de simplicidad y progresividad. ¿En qué consiste? Los tractores de hasta 300 RPM, que son tractores medianos, va a estar grabado con el 0% del IVA. De igual manera, la venta de flores, el 0% de IVA. Y se está proponiendo también la creación de un impuesto a la renta único para el sector agrícola. Actualmente teníamos solamente para el banano. Entonces, lo que se discutía es por qué solo el banano, por qué no el cacao, por qué no las flores, la papa. Entonces se está creando esta simplificación para que sea un impuesto a la renta único. ¿En qué consiste? Porque muchas veces la gente no le tiene muy claro en qué consiste el impuesto a la renta único. Dice, igual estoy pagando impuestos. Actualmente en el régimen general nosotros tenemos que hacer la conciliación tributaria, ver los ingresos, ver los gastos deducibles, gastos no deducibles, crédito tributario y finalmente el impuesto a pagar en función de una tabla. Esto podía complicar, ¿no? en la tributación y el cumplimiento. Lo que se propone es que sobre los ingresos van a pagar un porcentaje único y nada más. No tienen que hacer todo este cálculo. Sobre todo facilita, me parece Simplifica, a mí, sí, efectivamente. el tema de pagar los impuestos y que al final termina siendo, de algún modo, menores que en años anteriores. Sí, como les decía, se está aplicando la progresividad. Entonces, es un sector que necesita un impulso y se le está dando este impulso, ¿no? Entonces, a la medida que yo más tenga, más voy a pagar sobre esta tarifa, ¿no? Entonces, se está haciendo todas estas correcciones, se está creando también un régimen simplificado para microempresas y para emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendimiento de por sí es cuesta arriba. Entonces veíamos que el tema tributario puede hacerle más cuesta arriba. Muchos de estos emprendimientos empezaban con obligados a llevar contabilidad, eran agentes de retención, llevar contabilidad, hacer la declaración mensual del IVA y la declaración de renta. Entonces lo que se está proponiendo es que durante 5 años estos microempresas y los emprendedores vayan a este régimen especial. ¿En qué consiste? Que van a pagar solamente sobre el 2% de la utilidad que hayan tenido. Van a hacer la declaración de IVA de manera semestral, no van a estar obligados a llevar contabilidad, sino solo el libro de ingresos y egresos, y no van a ser agentes de retención. Había muchos contribuyentes que no justificaban que son agentes de retención. Entonces esto les complicaba, les generaba hacer la declaración, hacer el pago, ¿no? Entonces era una complicación que tenía. Se está eliminando para que el SRI califique quiénes son agentes de retención. Con esta medida, aproximadamente 100.000 contribuyentes van a dejar de ser agentes de retención. Esto es lo importante, cuando hablamos ya de números también a la gente entiende mejor. ¿Para cuándo cree usted que la ley va a poder pasar solamente de la discusión de la Asamblea?
Se estima que el proceso legal por el tipo de ley que es para el mes de diciembre ya debería estar aprobado o vetado, dependiendo del trámite normal y legal que la Asamblea Nacional siga, ¿no? Perfecto. Abogado, ya para finalizar, este tipo de aclaraciones también hacen que los rumores que normalmente se han suscitado en los últimos meses se queden de lado. Las conclusiones finales, podríamos decir también que no sube el IVA, no sube el gas. ¿Qué otras aclaraciones podríamos dar a los televidentes? Sí, efectivamente, ¿no? Se ha dado lugar para muchas noticias falsas. Entonces, invitar a la ciudadanía más bien a que vaya a las fuentes oficiales, que investigue y se haga un criterio propio de la ley. Y hay que ver la ley de manera global, porque muchas personas dicen, nos están poniendo impuestos. A todo. Claro, y se está poniendo o se está corrigiendo distorsiones para que sea un impuesto progresivo. O sea, los impuestos que ya hay que sean progresivos. Que vayan a la fuente, ¿no? Que no crean en noticias falsas. Muchas veces decían que iba a subir el IVA, que iba a subir el gas, que se iba a reducir el salario básico. Como vemos, no es así, sino que se está viendo una ley también, ¿no? integral. Sí, más bien se está viendo una ley global que permita tener una economía sustentable, no una economía política que obedezca a una bandera política, sino sustentable para que permita que el país salga adelante. En este caso a los emprendedores, importantísimo. Sí, tiene muchos beneficios al emprendimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Creo que hemos despejado muchísimas dudas para quienes nos han visto y sí, desafortunadamente a veces cuando hablamos de temas económicos es increíble cómo salen las noticias que no son verdaderas. Y de igual manera toda esta información está en el portal del SRI para dejar claro a la ciudadanía. Efectivamente, también invitarles para que visiten nuestros canales oficiales como es el Telegram, nuestra página web que es www.sri.gov.es o visiten en nuestras agencias que con gusto les vamos a dar información. Estamos en un plan de socialización de todos estos temas, ¿no? En todas nuestras capacitaciones que están disponibles a la ciudadanía de manera constante, tanto digitales como presenciales, estamos abordando estos temas.